Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. En esta tarde vamos a ver que la falsa religión está destinada a la destrucción. Notaron que el pasaje está netamente en un terreno judío, porque se nos habla del templo, se nos habla del altar y de la gran ciudad de Jerusalén. La iglesia ya no está en la tierra, fue arrebatada. Esto lo sabemos porque la iglesia aparece hasta el capítulo 3 en la tierra, pero después, capítulos 4 y 5, la iglesia está en el cielo. Capítulo 6 hasta el 19 es la gran tribulación que va a ocurrir aquí en la tierra. Como Jesús dijo, como nunca ha habido en la historia, va a haber gran tribulación aquí en la tierra. Sabemos que Juan está escribiendo más o menos en el año 100 de nuestra era, por lo tanto la destrucción del antiguo templo ya ocurrió. Esto lo sabemos por la historia. En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito destruyó completamente la ciudad de Jerusalén, incluido el templo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Lucas 21:6. Dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por lo tanto, el templo que está viendo Juan en esta visión en Patmos, obviamente es un templo futuro que va a ser reconstruido. Este templo hoy día no existe. Es el templo que estará durante la gran tribulación. Así que ustedes pueden ver que todo este tiempo de la gran tribulación, desde el capítulo 6 hasta el 19, la iglesia no está. La iglesia está en el cielo. Dios está tratando en este tiempo de la gran tribulación con Israel y con las naciones. Y en ese tiempo va a haber religión, pero una religión falsa. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta palabra entonces del versículo 1 es una conexión, ¿no?, con todo lo que viene diciendo anteriormente. Recordemos que los versículos, los capítulos, todos esos números que usted ve allí en su Biblia no estaban originalmente, sino que fueron añadidos después por los editores, que nos ayudan sin duda a ubicarnos.
Pero esta división realmente fue hecha después por hombres. Eso lo vemos entonces en la palabra entonces. Podríamos haber eliminado ese número que está ahí, ese 11, y podría continuar simplemente el argumento. Indica una conexión entonces con todo lo anterior. Cuando en la Biblia se nos dice medir una ciudad o medir un lugar, siempre tiene que ver con juicio, o siempre también tiene que ver con separar un lugar santo de uno que no lo es. Por ejemplo, si está usted ahí tomando nota, en Isaías 34:11 se nos dice que Edom fue medido con cuerdas de destrucción. Lo mismo encontramos también en Zacarías capítulo 2. Fue medida toda la ciudad de Jerusalén para protegerla del juicio. Todo lo que estaba fuera de la medición de Jerusalén iba a ser destruido, pero no la ciudad de Jerusalén. También en Ezequiel capítulo 40, 41 y 42 también se habla de la medición de una ciudad para ser preservada de una destrucción. Por lo tanto, medir un lugar tiene que ver con juzgar lo que está fuera de eso que está siendo medido. Aquí, ¿por qué entonces se permite que el templo sea medido? Porque todo lo que esté fuera del templo va a quedar a merced del juicio directo de Dios. Pero cuando se cumplan los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo va a entrar incluso al templo y va a tomar posesión de él, y él va a ser adorado en aquel lugar y lo va a profanar. Lo vamos a ver a continuación. Dios entonces está tratando fuertemente con las naciones y con su pueblo Israel. Ellos van a tener la oportunidad de volver a reconstruir el templo, pero van a retomar los sacrificios y el ritual del Antiguo Testamento. ¿Esto qué significa? ¿Que aceptaron a Jesús o que siguen rechazando a Jesús? Lo siguen rechazando, ¿se fijan? El pueblo de Israel va a reconstruir el templo, es algo que ellos desean de todo corazón, pero van a retomar los sacrificios del sistema levítico. ¿Se fijan? Ellos siguen rechazando a Jesús. Van a retomar el sistema religioso del Antiguo Testamento, pero es un sistema que ya fue cumplido por Jesús. No deberían estar haciendo sacrificios de animales. Ellos deberían recibir nuevamente al verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo. Aún así, nosotros debemos orar por Israel, ¿no? El Salmo 122:6 dice que debemos rogar por la paz de Jerusalén. Y también recuerdan a Pablo en Romanos capítulo 10 que él pide por la salvación de Israel. Debemos orar por ellos. Ellos siguen rechazando a Jesús. El Señor, con su sangre preciosa derramada en la cruz, ya cumplió todo el sistema levítico de sacrificios y todo eso. Pero el pueblo de Israel, apenas tenga la oportunidad de reconstruir el templo, lo van a hacer. Pero van a empezar a hacer los sacrificios. Demostración de que ellos siguen rechazando a Jesús. Dice ahí también el versículo 11, el templo de Dios, para ellos, para los judíos. En el día de hoy, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el verdadero templo donde Dios mora? Nosotros, ¿cierto? Los creyentes. Cuando nosotros terminamos nuestras reuniones acá y nos vamos, este lugar queda vacío, es solamente un edificio, nada más. El templo de Dios en la actual dispensación, que es la iglesia, mora en nosotros, en los creyentes. Nosotros somos el templo. Pero aquí este templo, que ellos le llaman el templo de Dios, es realmente simplemente un lugar donde ellos quieren retomar los sacrificios y el sistema levítico, demostrando así el rechazo que ellos tienen por el verdadero Mesías, el Señor Jesucristo. Es un sistema obsoleto. El Señor Jesús lo cumplió completamente. Hasta aquí han habido ya otros templos. Recuerdan que el primero fue el templo que diseñó el rey David, pero que finalmente fue Salomón el que lo llevó a cabo. Luego este templo fue destruido, ¿cierto?, por los babilonios, por ahí por el año 586. Luego, cuando retornan a Israel, tenemos a Zorobabel, tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías, reconstruyen nuevamente el templo. Pero luego, lamentablemente, fue destruido otra vez en el 70 por Tito. Algo interesante ocurrió en junio del año 168 a.C. hasta diciembre del año 165 a.C. Antes de la era de nuestro Señor,
Antíoco Epífanes tomó lugar allí en Jerusalén y estuvo, curiosamente, por 3 años y medio profanando el templo de Dios. La historia dice que él sacrificó un cerdo en el templo, en el altar, y obligó a los sacerdotes de Israel a comer la carne de este animal. Se le considera entonces a Antíoco por muchos historiadores y comentaristas bíblicos una verdadera prefigura del anticristo. Esta historia está en parte relatada en el libro apócrifo de primero y segundo de Macabeos. Tenemos a Herodes, que él también hizo un templo, que fue el que realmente fue destruido en el año 70. Quedan 2 templos más. Se supone que ahora Israel apenas pueda reconstruir el templo, lo va a hacer, pero luego hay otro templo más, que es el templo que va a estar en el tiempo del milenio. No sé si ustedes sabían, pero el pueblo de Israel tiene todo listo. Si ellos pudieran hacerlo, hoy día mismo pueden empezar a reconstruir el templo. Hay un museo muy famoso en Jerusalén que es el Museo del Templo, y allí ya se exhibe todo. Están todos los elementos para retomar el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Están las ropas de los sacerdotes, están los instrumentos musicales, incluso hay granjas donde ya se están criando los animales especiales que se ofrecen en los sacrificios. La vaca roja, esta vaca alazana que le llaman, también se están criando en los kibbutz o granjas de Israel. ¿Qué es lo que impide que Israel pueda reconstruir? Bueno, en este momento, allí donde estaría el templo, hay una mezquita de los musulmanes, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca o la cúpula de oro. Los musulmanes tienen entonces en este momento posesión de ese lugar. Por eso el pueblo de Israel no puede reconstruir este templo, que esperamos será el templo que va a estar durante la gran tribulación. Algo curioso también es que para los musulmanes, si bien ellos creen que es el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, llevado por el ángel Gabriel, realmente ese lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa no es un lugar tan sagrado para ellos. Cualquiera de ustedes puede investigar y ver imágenes donde cuando los árabes se arrodillan allí para orar, oran pero en dirección hacia la Meca, no oran en dirección hacia la propia mezquita allí de Al-Aqsa, porque para ellos el verdadero lugar más sagrado es la Meca allá en Arabia Saudita, un lugar que está aproximadamente a 80 kilómetros del Mar Rojo, lugar donde se cree fue el nacimiento de Mahoma en el año 570 de nuestra era. Eso es lo único que realmente impide que el pueblo de Israel, ya con el moderno Estado de Israel, puedan reconstruir este templo. Sin duda, cuando el anticristo aparezca, va a lograr un pacto, de acuerdo a Daniel capítulo 9, donde todo esto va a llegar a un acuerdo y el pueblo de Israel va a reconstruir su templo tan añorado. Si me acompaña, por favor, sin perder Apocalipsis 11, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Aquí en este versículo vamos a ver la evidencia de que en ese tiempo ya va a estar un templo nuevo, reconstruido, y que el anticristo va a estar allí y va a recibir adoración. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está entonces, ¿va a haber un templo reconstruido en la gran tribulación? Sí. Y el anticristo va a tomar lugar en él cuando se cumplan los primeros 3 años y medio de la tribulación. Recuerden que los primeros 3 años y medio serán de una paz aparente, pero cuando se cumpla la mitad, él va a tomar este lugar completamente por posesión. Por eso que Juan aquí lo está midiendo el templo, para mostrarnos que por solamente 42 meses, ¿cuántos son 42 meses? O 1260 días, 3 años y medio. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel va a retomar el sistema levítico. Los sacerdotes nuevamente van a operar, se va a derramar sangre, van a hacer todos los sacrificios. Pero cuando se cumplan estos 3 años y medio,
el anticristo, la bestia, va a entrar al templo, lo va a profanar y va a hacer algo muy parecido a lo que hizo Antíoco allá en el año 168 antes de Cristo, y va a ser adorado como Dios. Se va a hacer pasar por el Mesías de Israel. Israel lo va a recibir y lo va a aceptar. Esta falsa religión que va a estar durante el tiempo de la gran tribulación está destinada a la destrucción. Todas las personas que crean en un falso Mesías están condenadas. En la actualidad, tanta gente, ¿no?, que tiene su fe puesta en cualquier lugar, menos en el lugar correcto. El otro día estaba viendo a un grupo de mormones hablándole a una mujer, explicándole sus verdades desde su libro, el libro del Mormón. Siendo que la misma Biblia en Gálatas dice que cualquier, aunque sea un ángel que venga anunciando otro evangelio, que dice, sea anatema, es decir, está destinado a la destrucción. Y todos ellos creen en eso. Una falsa religión está destinada a la destrucción. Así que cuando vemos al pueblo de Israel tratando de reconstruir este nuevo templo, tan añorado por ellos, vemos que realmente no es un despertar espiritual genuino. Es en parte un gran nacionalismo sin duda, una tradición enorme que hay en ellos, pero no es un verdadero despertar espiritual. Porque cuando venga el anticristo, lo van a reconocer como el Mesías. Acompáñeme también a Daniel capítulo 9. Vamos a leer el versículo 27. Lo que se nos presenta acá es que el anticristo, cuando se cumplan los 3 años y medio de la gran tribulación, la primera mitad, ¿cierto?, de estos 7 años, que la Biblia le llama aquí en Daniel la semana 70 de Daniel, va a entrar el desolador, la abominación desoladora dentro del templo. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Notaron? Está muy bien explicado. En la mitad de los 3 años y medio de la tribulación, Él va a tomar control del sacrificio y de la ofrenda y lo va a detener. Ya no se van a hacer más rituales de acuerdo al Antiguo Testamento. Y Él se va a entronizar como Dios. Hasta que, por supuesto, venga finalmente nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación, en aquella batalla que vamos a ver más adelante, la batalla de Armagedón. Si volvemos entonces al capítulo 11, vamos a ver que hay otro elemento allí que se menciona aparte del templo, se menciona también el altar. Si hay algo que nosotros como iglesia no usamos, es un altar. En el altar se derrama la sangre de los sacrificios. Nosotros en vez de altar, ¿qué tenemos? Un púlpito, ¿no es así? Si hay algo que restauró la reforma protestante con los reformadores, Lutero, Calvino y todos ellos, fue el púlpito. ¿Para poner qué cosa en el púlpito? La Biblia, ¿no? La Biblia. Nosotros no usamos altares. No usamos altares. La Iglesia Católica usa altar para celebrar la misa. Nosotros no tenemos tal cosa. Nosotros tenemos un púlpito para poner la palabra de Dios allí. Ellos aquí, ¿qué tienen? Un altar. Pero Cristo ya derramó su sangre. Esta es otra demostración del rechazo, tristemente, ¿no?, del pueblo de Israel a Cristo. Cristo ya derramó su sangre. No es necesario más altares. No es necesario nuevamente el templo y el sacerdocio. Otro elemento más dice, y a los que adoran en Él, al final del versículo 11. Dios en su misericordia va a medir, va a proteger el lugar donde está este templo, donde se está haciendo esto, donde incluso van a estar los que adoran durante un tiempo. El pueblo de Israel va a volver con los sacrificios y con el sistema religioso que ellos tenían antiguo. Pero noten, no es una adoración dirigida a Cristo. De hecho, en un momento será el centro de la adoración mundial del anticristo. Una religión falsa, global, que va a ser dominada por Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Durante estos primeros 3 años y medio, vemos que el pueblo de Israel va a volver a tener el sistema levítico. Los gentiles no van a poder entrar a esa zona, va a estar protegida,
por 42 meses. Es decir, entre comillas, esa parte que mide Juan allí se va a mantener santa, digámoslo así, entre comillas. No va a poder entrar nadie. El anticristo no va a poder entrar hasta ahí. Solamente va a poder estar preparando desde fuera todo lo que va a ser la última parte de la tribulación, donde sí va a haber una adoración directa a Satanás, directa al anticristo, y también una persecución contra el pueblo de Israel tan feroz como nunca se había visto antes. Pero durante ese tiempo, Dios va a enviar a dos personas. Versículo 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Sin duda esta es una de las partes más difíciles del libro de entender o de interpretar, pero Juan dice que durante estos primeros 3 años y medio van a haber 2 personas, aparte de los 144.000, van a haber 2 que van a estar predicando acerca de Cristo, acerca de la salvación, de la verdadera salvación en Cristo, por 1260 días. Esos son 42 meses, esos son 3 años y medio. 2 testigos. Es muy interesante que a través de la Escritura siempre a Dios le gusta esto de los binomios, de los 2. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Dios usa siempre por lo menos 2 testigos para zanjar cualquier punto de la ley. Y esto de 2 testigos se da a través de toda la Biblia. ¿Cuántos ángeles habían en la resurrección? Habían 2. ¿Cuántos ángeles hubieron en la ascensión de Jesús? 2. Cuando Jesús envió a los 70, los envió de 2 en 2 a predicar. Y siempre vemos 2. Moisés y Aarón. Josué y Caleb. Esdras y Nehemías. Pedro y Juan. Pablo y Timoteo. Siempre vemos 2. Aquí vemos a 2 y realmente es muy difícil determinar quiénes son. Se han dedicado muchas horas probablemente y libros enteros para hablar de esto, pero permítame por lo menos darle una posibilidad. Vamos a Malaquías, capítulo 3. Se nos habla de alguien que habría de venir antes del día terrible de Jehová. Leamos el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Quién es este mensajero que viene antes de que esto ocurra? Capítulo 4, versículo 6. Versículo 5, perdón. Capítulo 4 de Malaquías, versículo 5. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Termina el libro de Malaquías y ocurren 400 años de silencio hasta que se llega nuestro Señor y se escriben los 4 evangelios. Yo no sé si usted sabía, pero cuando los judíos celebran la Pascua hasta el día de hoy, tienen una copa especial que no la tocan, que ahí queda, y se llama la copa de Elías. Porque ellos conocen esta profecía y ellos saben que antes de que venga el Mesías, va a aparecer Elías. Eso dicen ellos hasta el día de hoy. Cuando apareció Juan el Bautista, ¿recuerdan que él decía que él preparaba el camino para el Señor? ¿Y qué le preguntaron los religiosos de aquel tiempo? ¿Eres tú Elías? ¿Se acuerdan que le preguntaron? Porque los judíos saben que Elías va a aparecer antes de que el Señor venga. Algunas razones por las cuales puede ser Elías. De acuerdo a 2 de Reyes capítulo 2, Elías no murió. ¿Qué le pasó a Elías? Fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. La Biblia dice que todos tenemos que morir. Y después el juicio, ¿cierto? Hebreos 9:27.
Así que Elías, aparentemente, es un hombre que no ha visto la corrupción, que no ha visto la muerte. Fue llevado vivo al cielo. Otra cosa también, ¿recuerdan lo que leímos recién aquí en Apocalipsis 11? Los testigos van a tener poderes. Uno de los poderes es que van a evitar que llueva. ¿Qué hizo Elías en Primero de Reyes capítulo 17? Pidió a Dios que no hubiera lluvia y no llovió ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. En el tiempo del rey Acab, Elías oró y hubo sequía por 3 años y medio, tal como lo dice Apocalipsis 11:6. Y esto coincide también con el tiempo que va a durar su ministerio, ¿cierto? El ministerio de estos testigos, 3 años y medio. Otra razón también por la cual podemos pensar que es Elías, es que en Mateo 17, recuerdan que ahí en Mateo 17 está la transfiguración. El Señor en un momento, se dice, ¿no?, abrió un poco el velo de su gloria y iluminó todo como el sol del mediodía. Y aparecieron 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron? Moisés y Elías. Ahí está Elías nuevamente. Apareció vivo junto al Señor y estaban conversando los 3 allí. Ahí está Moisés. Probablemente pueda ser el otro, aunque sabemos que Moisés murió. Pero de acuerdo al relato de Deuteronomio, se nos dice que sus ojos nunca perdieron la luz. Algunos piensan que Enoc puede ser otro de los testigos. La razón es que Enoc tampoco murió. De acuerdo a Génesis, capítulo 5, versículo 24, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Así que tenemos 2 personajes en la Biblia que nunca murieron, que fueron llevados vivos al cielo. Enoc vivió incluso antes del diluvio. Recuerden que el diluvio ocurrió en Génesis 6 y Dios se llevó a Enoc vivo en Génesis capítulo 5, así que no vio muerte. Algo también que es interesante es que de acuerdo a la epístola de Judas, en los versículos 14 y 15, Enoc era un profeta de juicio. Él profetizó juicio. Así que ahí tenemos algunas posibilidades de quiénes pueden ser. Personalmente pienso que puede ser Moisés. ¿Cuál es la razón que yo veo para que sea Moisés el otro? Posiblemente. ¿Vieron cuál es otro del poder que tienen estos testigos? Si miramos ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 6, no solamente tienen el poder de cerrar el cielo para que llueva, sino que más, convertir el agua en sangre y para herir la tierra con todo tipo de plaga. ¿Quién hizo eso con el poder de Dios y la vara, ¿cierto?, que él tenía? Moisés. Moisés con su vara y con el poder de Dios convirtió el agua en sangre y trajo todas estas 10 plagas sobre Egipto. Así que, si no es Elías y Moisés, o Elías o Enoc, van a ser 2 muy parecidos a ellos. Es interesante que cuando muere Moisés, Dios protegió su cuerpo, ¿cierto? Nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Moisés. Hubieron 2 ángeles muy poderosos peleando por el cuerpo de Moisés. Esto lo sabemos por la epístola de Judas también, el versículo 9. Dice que el poderoso ángel Miguel peleaba con Satanás y estaban disputándose el cuerpo de Moisés. Así que Dios preservó el cuerpo de Moisés y quizás, si es el otro testigo, es porque Dios va a levantar de los muertos a Moisés para que él lo sea. Pero no sabemos, estamos especulando, obviamente. Aunque Miguel es tan poderoso, el arcángel de Dios, cuando estaba luchando con Satanás, ¿qué le dijo Miguel? Yo te voy a derrotar, yo te voy a golpear. ¿No es cierto? ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. Nosotros no necesitamos luchar con el maligno, ni dialogar con él. Él ya está derrotado, el Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Nosotros simplemente tenemos que asirnos de la palabra, de la oración y perseverar nada más en él. Moisés y Elías de alguna manera también representan, ¿no?, la ley y los profetas. Es otra razón para que podamos pensar de que puedan ser ellos. ¿Por cuánto tiempo van a profetizar de acuerdo a este versículo? 1260 días, 3 años y medio. ¿Qué van a estar diciendo ellos? Sin duda, sin ninguna duda, van a estar hablando de Cristo. Y el mundo no los va a querer, el mundo los va a odiar.
Y el pueblo de Israel de ese tiempo también los va a odiar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está contento, por fin tienen el templo y están haciendo los sacrificios, pero estos dos testigos van a estarles diciendo, eso está mal. Cristo ya vino. Esos sacrificios no tienen ningún sentido. Por lo tanto, por 3 años y medio, estos dos predicadores van a estar acumulando odio e ira del mundo entero, pero Dios les va a dar un poder que los va a proteger de cualquier ataque. Algo también interesante que dice el versículo es que van a estar vestidos de cilicio. ¿Qué significa el cilicio en la Biblia? ¿Cómo se vistió Jacob cuando vinieron los patriarcas, sus hijos, a decirle, y traían la ropa de José con sangre, ¿cierto? Y le dicen a Jacob, mira, tu hijo murió. ¿Qué hizo Jacob? Se vistió de cilicio. Por lo tanto, ¿qué significa el cilicio en la Biblia? Vestirse de esta manera. Significa luto, significa dolor de muerte. Por lo tanto, cuando estos dos testigos prediquen el Evangelio durante este tiempo, lo van a hacer con una actitud de gran dolor, de ruego de parte de Dios, pero al mismo tiempo del juicio severo que viene de parte de Dios sobre el mundo. Dice el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. De acuerdo a Zacarías capítulo 4, podemos ver que esto de los olivos y el candelero se relaciona mucho, por un lado, los olivos que dan el aceite para las lámparas, en ese tiempo esa era la iluminación que ellos usaban, y por otro lado las lámparas que funcionaban con el aceite, ¿no?, de oliva para poder iluminar. Aquí tenemos entonces que Dios dice, estos testigos son el aceite que produce la luz y el candelero que irradia la luz al mundo durante este tiempo de oscuridad y de falsa religión. Ellos van a predicar el Evangelio al mundo durante los primeros 3 años y medio, además de los 144.000 que van a ser misioneros, que van a salir por todo el mundo. Pero ¿quiénes van a estar exclusivamente en Jerusalén predicando? Estos dos. Están en pie delante del Dios de la tierra. Vienen de parte de Dios. Por eso el versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Quién en una ocasión anterior también en el Antiguo Testamento hizo descender fuego del cielo y destruyó a todo un ejército? Mire conmigo, Segundo de Reyes, capítulo 1. Permítame leerles. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, por tanto del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, se ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías, Tisbita. Luego envió a él un capitán y 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y he aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto.
Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Es algo extraño que un siervo de Dios pueda recibir este tipo de cuidados de parte de Dios, ¿no? Aquí vemos a Elías orando, destruyendo a 2 unidades de ejército, con fuego que cayó del cielo sobre ellos. Así que no es algo extraño que estos 2 testigos que van a estar predicando durante la gran tribulación, Dios los proteja durante ese tiempo. Cualquiera que trate de herirlos o hacerle algo, van a morir del mismo modo en que sean atacados. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Son ellos o es el poder de Dios? Es el poder de Dios. Y se fijaron que son los mismos milagros que hacían Moisés y Elías. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, Dios va a quitar la barrera de protección y el anticristo y con quienes sea van a poder alcanzarlos y los van a matar. Se acabará la predicación de ellos. La ira del mundo va a caer sobre ellos. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Noten la ciudad de Jerusalén, en lo que se convirtió. En el judaísmo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, cuando alguien moría, tenía que ser enterrado el mismo día. ¿Pero qué está pasando ahora en Israel? Están exhibiendo los cuerpos destrozados de 2 personas por 3 días y medio. Es algo bestial matarlos y después alegrarse sobre estos cadáveres. Mira el versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Imagínense, todo tipo de personas apoyando esta terrible maldad. Y casi como celebrando una Navidad maligna, ¿no? Celebrando, gozándose y dándose regalos unos a otros, porque por fin estos predicadores que estaban advirtiendo del juicio que venía, el mundo, en vez de reaccionar con arrepentimiento y fe a Cristo, ¿qué hacían? Los odiaron hasta el punto de cuando pudieron, los mataron. ¿Y qué muerte que les dieron? Dice que los habían atormentado, porque claro, el hombre incrédulo no quiere escuchar que son pecadores. El hombre incrédulo no quiere escuchar que va rumbo al infierno. Nuestro mensaje no es popular. Y damos gracias al Señor que hasta el día de hoy, en esta era diferente, la era de la iglesia, tenemos libertad para predicar. Y aún no tenemos la persecución que hay en otros lugares, que ya está empezando y que en ese tiempo ellos van a tener. La historia de la iglesia nos cuenta que John Huss de Bohemia predicaba el evangelio, y ¿qué ocurrió con él? Finalmente fue atrapado, fue amarrado a una estaca y quemado, y dice que toda la ciudad celebró la muerte de él. Esto ya ha pasado en la historia y va a pasar más adelante con los 2 testigos. Pero mire cómo termina esto. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Habían leído esta parte? ¿Le habían puesto atención? Casi siempre pensamos que los 2 testigos iban a predicar y iban a morir. Pero no, resucitan. Resucitan. Imagínense hoy día con todo lo que hay en tecnología, que hay transmisiones en directo, videos en directo, imágenes en directo. Todo el mundo va a estar viendo esto. Por fin murieron estos predicadores que nos tenían hartos con Jesús y la salvación. Por fin los matamos. Pero después de 3 días y medio se van a levantar de los muertos. Certificada la muerte, pero ellos se van a levantar, van a resucitar. Y todo el mundo va a ser testigo de esto. Y por primera vez el mundo, en la gran tribulación, por una vez que sea,
van a sentir temor y van a glorificar a Dios, pero no sabemos si se van a convertir. Satanás no tiene cómo duplicar un milagro de este tipo, ¿no? La bestia no tiene cómo duplicar tal milagro. El versículo 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Tal como Jesús, que murió, estuvo en la tumba 3 días, resucitó y fue llevado al cielo y fue visto por más de 500 testigos. Estos 2 testigos van a morir, todo el mundo va a ver cómo los van a matar, van a ver sus cadáveres 3 días y medio, van a resucitar y van a ir al cielo. ¿Se fijan que el Señor tiene misericordia incluso en ese tiempo terrible? Incluso en la gran tribulación va a haber predicación, el Señor va a seguir dando su testimonio para que muchos puedan venir a Él, a la salvación. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tan duro es el corazón del hombre, que a pesar de ver el amor de Dios, el amor de Cristo, a pesar de ahora estar en tiempo de gran tribulación, y de ver la misericordia de Dios, la predicación de estos hombres, verlos morir, verlos resucitar, ver el terremoto y ver la muerte de toda esta gente, después de todo eso recién reacciona. Así de duro es el corazón sin Dios. Después de todo este castigo, recién reaccionan, se sintieron aterrorizados y por primera vez el mundo demuestra un poco de respeto a Dios y a Cristo. Y termina la narración aquí diciendo: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Es decir, terminó este juicio, pero viene uno más. Si el Señor permite, vamos a ver la próxima semana, versículos 15 al 19, la 7ª trompeta. Y la 7ª trompeta trae 7 juicios más, que son las 7 copas de la ira de Dios. Hemos visto entonces en esta tarde que la falsa religión está destinada a la destrucción. Y a pesar de que el hombre siga una falsa religión, incluso el pueblo de Israel, que van a pensar que están más cerca, pero siguen con el antiguo pacto, siendo que Cristo ya cumplió todo eso, el Señor igual da una oportunidad de salvación. Pero los que crean en una falsa fe, en una falsa religión, no tienen ninguna esperanza. Así que nuestra labor sigue siendo como la de los testigos, de que sigamos hablando de Cristo a cuantos podamos, para que en Él encuentren la única verdadera esperanza de sus vidas, el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Oremos.